Bueno, para dar continuidad a las exposiciones que tenemos el día de hoy, es mi turno. Yo les voy a hablar un poquito sobre técnicas de neuromodulación no invasiva. Recordemos que parte también de esto es hablar sobre qué ha pasado con la investigación desde el campo médico. A mí me gustaría hablarles un poquito de esto y que lo que hoy les voy a hablar es fruto de los últimos 8 años que yo he estado trabajando en este campo y que me he ido dando cuenta de cosas que pues yo pensaba que no eran posibles y que el día de hoy, pues más allá de ser una posibilidad, es algo que tenemos que investigar cómo es que ocurre porque no tenemos todas las herramientas hasta el día de hoy. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de esto. Cuando hablamos de técnicas de neuromodulación invasiva, sabemos que son técnicas de última generación que van a pasar a sustituir lo que es la farmacoterapia convencional. ¿Qué quiere decir? Que hasta hace unos 20 o 30 años utilizábamos neurocirugía funcional y fármacos como las primeras vías de intervención con los pacientes que tenían algún tipo de trastorno, de psicopatología o de alteración funcional de su sistema nervioso central. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años? Que estamos teniendo herramientas, estrategias diferentes gracias a los avances tecnológicos. Yo les voy a hablar de 3 herramientas el día de hoy. Aquí visibles tenemos 2, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal de corriente directa, TDCS, y EMT por sus siglas o su acrónimo. ¿Qué es lo que pasa con estas técnicas? Que van a lograr generar cambios a nivel de corteza, por ejemplo, como lo es TDCS. TDCS nos va a poder generar una despolarización que en pacientes fármaco resistentes va a ser muy buena estrategia. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo lo vamos a vincular a conciencia? Pasa que cuando yo estuve trabajando a lo largo de este proceso, en mi propia experiencia, los pacientes empezaban a reportar cambios que no solamente eran a nivel de sus síntomas, sino cambios a nivel de la conciencia. Que esto no era el objetivo primordial de las intervenciones en eh, técnicas de neuromodulación, sino se observaba como un resultado. Ellos te decían o mencionaban, ¿sabes qué? Mis sentidos están más agudizados. Puedo ver mejor sin utilizar mis lentes. Puedo escuchar mejor o los sabores los percibo más. Cosas que no eran normales porque lo que buscábamos era quizá disminuir un efecto ansioso o depresivo. Pero habían otros pacientes que reportaban otro tipo de cambios. Por ejemplo, aquellos que nos decían, estoy empezando a percibir más mis emociones, a percibir un poco más cómo está, no sé, mi pareja, aunque no me lo está reportando. Entonces, yo esto lo hablaba con mis mentores, y mis mentores me decían, es que no hay una explicación porque no sabemos todo el potencial de lo que se está estimulando cuando damos un proceso de esta naturaleza. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro un pequeño diagrama de cómo es que funciona, por ejemplo, TDCS, que vamos a ver que va a tener una intervención a nivel inclusive del eje hipotalámico suprarrenal, que puede llegar inclusive a la amígdala, y sabemos que la amígdala es esa estructura de nuestro cerebro que nos permite manejar emociones, categorizarlas como adecuadas o no adecuadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía no sabemos el potencial que tiene todo esto, pero sabemos que reduce síntomas. ¿Cuál es una de las propuestas que tenemos el día de hoy? Investigar hasta dónde podemos intervenir y sobre todo investigar qué es lo que está pasando con el cerebro, que son cosas que hasta el día de hoy siguen siendo un enigma para muchos, pero sabemos que están pasando cosas ahí. Entonces se coloca un ánodo y un cátodo, que uno va a soltar un impulso, el otro lo va a recibir y este impulso va a viajar por todo el cerebro. No es la terapia electroconvulsiva como la conocemos. Esto es una corriente transcraneal. ¿Ok? Estamos hablando solo de uno de estos tipos de estimulación. Y bueno, no vamos a hablar propiamente de EMT porque ese es otro tipo de intervención. Les voy a hablar un poquito de historia. La persona que ven ustedes ahí es Barry Sterman. En la década de los 70 él empezó a investigar con gatos porque la NASA le pidió estudiar si había algún combustible o el combustible que ocupaban en aquellos momentos en los cohetes, si era tóxico para los astronautas. Bien, parte de sus investigaciones fue experimentar con gatos. Recordemos que en los 70 todavía se hacía mucha experimentación con animales. Ahí ven una de estas fotografías. Y Barry Sterman descubrió que existía algo denominado ritmos sensoriomotores, que se encontraba entre la banda de alfa y la banda beta, que no propiamente era uno u otro ritmo, porque tenía una frecuencia diferente. A esto es a lo que él denominó estos ritmos sensoriomotores.
Cuando empieza a investigar, él es uno de los pioneros en neurofeedback, por eso le estoy hablando de esto. Cuando él empieza a estudiar eh, no solamente el entrenamiento, sino que las personas generaban este tipo de actividad específica, pudiera ser esto una de las claves o las llaves que nos explican por qué las personas tienen esta capacidad para sentir o percibir otras cosas. Sin hablarles mucho más de historia, hay estudios de él. Él logró reducir las crisis epilépticas en gatos y bueno, eso después se replicó en humanos. Existen numerosos estudios, ya hay cerca de más de 6.000, 7.000 papers de neurofeedback y cómo neurofeedback va a tener una intervención no solamente a nivel cognitivo o a nivel de funciones mentales superiores, sino también a nivel de la conciencia, control de impulsos, etcétera. Principalmente cuando se hace este tipo de intervención en lóbulo frontal. Como les digo, hay muchos de estos estudios y podemos acudir a ellos o simplemente con que se metan a las páginas y citen ahí neurofeedback y pongan el tema que ustedes quieran, se van a encontrar bastante de esta información. Ahora, ¿qué pasa con nuestro lóbulo frontal? Sabemos que es la gran diferencia filogenética que nos hace ser humanos. Básicamente esto es la evolución que nos permite hoy día entender el inicio voluntario de las actividades, lenguaje, comprensión, pensamiento abstracto. Muchas funciones anidan en este lóbulo frontal. Gran parte de los protocolos que se dan en neurofeedback, en estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, se dan en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Y se ha observado que cuando se hace esta intervención ocurren cambios en los pacientes. Y esto yo se los hablo no nada más desde lo que yo he visto con mis pacientes, se los hablo desde mi experiencia. Recordemos, todos los que estamos aquí, investigadores, gran parte de la ciencia es experimental, experimentamos con nosotros, con nuestros pacientes, y nos damos cuenta de qué es lo que sentimos en primera persona para poderlo explicar. Yo gran parte de lo que les explico lo viví. Entonces, les puedo explicar que sí, cuando haces esta clase de protocolos ocurren cosas, percibes cosas, desarrollas otras habilidades. Por ahí está esta película, ¿no? La de Limitless, sin límites, que habla de cómo desarrollas el potencial. Y la gente cree que es a través de una pastilla. Bueno, pues no. Les digo que puede ser más sobre esta vía que empezar a tomar fármacos. ¿Qué es lo que se piensa? Ya se habla de que dentro de 30, 40 años ya no utilicemos la farmacoterapia, al menos a nivel psicofarmacológico, y que el futuro sea a través de técnicas de neuromodulación no invasiva. Ya no tenemos que abrir la bóveda craneal para poder hacer cambios. Y eso desde los mismísimos monjes budistas lo veíamos con estas técnicas de meditación. Estas son unas técnicas de neuromodulación, pero la meditación se ha observado que logra hacer cambios a nivel funcional de nuestro sistema nervioso central. Entonces, no es únicamente exclusivo esto de lo que les explico, ¿no? Solamente son algunas de estas técnicas. Y bueno, han habido investigadores, como son estos tres doctores. Por un lado tenemos a Richard Davidson, a la doctora Helen Mayberg, y hasta al otro lado tenemos a Michael Posner. Ellos han sido investigadores que han estado trabajando en estas técnicas y justamente en la investigación, gracias, de cómo podemos desarrollar o entender qué es lo que está pasando con nuestro cerebro. Lo que ocurre también con este campo es que no ha habido quien lo vincule con el fenómeno de la conciencia. Quien diga, oye, podemos tener estados alterados de conciencia. Digo, ahorita nos lo explicaba Eros en la presentación pasada. A través de otra cosa o de otra estrategia, pues sí, nos damos cuenta de que sí. Quizá no van a tener una percepción tan aguda como lo es a través de una sustancia que altere eh, tu percepción de manera inmediata o casi inmediata. Pero esto tiene un efecto más duradero, porque las personas pueden explicar o pueden hablar de lo que perciben semanas o inclusive meses después, ¿no? Ellos son algunos de los autores que pueden ustedes citar. Y después tenemos ya a alguien que ya más en forma, Maurice Friedman, habló sobre qué pasa con el lóbulo frontal y las habilidades sí, es decir, telepatía, telequinesis, habilidades de percepción a otros niveles, etc. Entonces él hizo este estudio donde se puso a evaluar si cuando tú generabas una lesión reversible, esto es importante porque pues no podemos generar una lesión y ahí dejar al paciente, ¿no? Cuando generabas una lesión reversible en el lóbulo frontal, podía ser que los pacientes desarrollaran habilidades sí. Entonces, de lo que se dio cuenta es de que sí. El resultado de este estudio, que se hizo en 2023, por ahí si lo ven, 2023, arrojó que es posible que uno de los filtros que impide el desarrollo de las habilidades psíquicas
sea el lóbulo frontal, que así como nos ayuda, nos limita. ¿Y esto por qué? Si ustedes se ponen a pensar, siempre hemos sido enseñados a dudar de todo esto. Si nos hablan de alguien que puede mover un objeto, lo dudamos. Si nos hablan de alguien que puede leer la mente, lo dudamos. Si nos dicen que hay niños que pueden ver sin utilizar los ojos, lo dudamos. ¿Por qué? Porque hemos nacido y crecido en un sistema que nos enseña a no creer en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos generar también modificaciones funcionales también a través de nuestras creencias. Bueno, pues Maurice Friedman demostró en este estudio que es posible que no sea así. Y lo importante de esto es que sigan existiendo estas investigaciones. En la parte más médica, nos vamos a encontrar con Julia Dengler, que ella habla de si se puede mejorar el funcionamiento del control cognitivo a través de técnicas específicas de neuromodulación. O de, bueno, aquí ya habla de estimulación magnética transcraneal en las redes frontoparietales. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a ver que el frontal tiene una intervención en lo cognitivo, sino también a nivel parietal, donde vamos a tener cortezas de asociación visuales, temporales, de lenguaje, de movimiento, etc. Y este también es un abstract, ahorita les digo, del 2023, ¿no? Recientes. Y bueno, en los fenómenos Psi vamos a encontrarnos que hay diferentes investigadores, ¿no? Por ejemplo, Dean Radin, que es un psicólogo investigador del Institute Noetic Science, y ha realizado estudios numerosos sobre el fenómeno Psi, como la telepatía, y ha explorado si podrían relacionarse con la actividad cerebral. Entonces, de este lado también ha habido gente que se ha interesado. ¿Cuál sería la propuesta? Que existan más médicos, más neurólogos, más psiquiatras que estén dispuestos a investigar esto. Y yo les aseguro que vamos a encontrar cosas increíbles dentro de los próximos 10 o 15 años. Y bueno, por ahí tenemos Michael Persinger, Rupert Sheldrake, Mario Engard, que también están en este mismo campo. Entonces, no vamos a extender más la presentación porque andamos sobre tiempo para todos ustedes. Y pues bueno, hasta aquí sería este tema. Si hay alguna pregunta, nos la pueden hacer. Aquí les dejamos la información de las redes de UPIDE para que nos sigan. Y pues muchas gracias.